Vamos a hablar de aprendiendo a vencer la tentación. Mientras lo busca, le hago un contexto de las Escrituras. Normalmente la vida del cristiano vive bajo este tema que vamos a tratar hoy, porque la tentación es para todos, nadie está excepto de ella, y al mismo tiempo debemos aprender a tratar con ella, porque si no vamos a ser derrotados, vamos a ser destruidos y vamos a avergonzar el evangelio si somos tentados y cedemos. La tentación no proviene de Dios, proviene del corazón del hombre, y Satanás aprovecha ese conocimiento que él tiene del corazón humano. Y quizás esta semana para muchos pudo haber bastantes tentaciones. Tal vez alguno se dio, otro no se dio, o alguno no se ha dado cuenta que se dio y en el sermón se va a dar cuenta que se dio. ¿A qué cosas? ¿A qué situaciones? Entonces vamos a leer el pasaje, capítulo 4 de Mateo, del 1 al 11. ¿Ya lo tienen? Dice así la escritura. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Nos sometemos a ella, Señor, como iglesia. Ella es la autoridad de este lugar, Dios. Solo por ella podemos entender qué es la vida cristiana, y solo por la gracia del Espíritu Santo sobre nuestros corazones quizás hoy entendamos este pasaje, Señor. Oro para que nos asistas mientras se predica el sermón, y que mientras se predica el sermón, Señor, los corazones sean confrontados, quizás consolados, exhortados o confirmados en la fe, Señor. Solo tú conoces cada vida que está en este lugar. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aprendiendo a vencer la tentación. La tentación es una palabra que merece ser estudiada, porque si hay algo en lo cual nosotros debemos saber es esto, y es que hace parte de la vida cristiana. Nos acompañará todos los días, toda la vida, todo el tiempo que estemos en la tierra como peregrinos nos acompañará, y por ello debemos aprender sobre un tema tan importante como es la tentación. A través de los años se va dando uno cuenta que la tentación está más latente de lo que uno alcanza a imaginar. Al iniciar la vida cristiana, los creyentes no tienen luz y entendimiento para saber si cayó o no cayó en una tentación, si transgredió algún pecado, algo que de pronto no sabía, pero lo hizo, y a veces lo puede hacer ¿por qué? Por ignorancia. Pero entre más, como hablábamos ahora esta mañana en la clase de la escuela dominical, entre más luz viene al creyente, al mismo tiempo viene la oportunidad de poder vencer. No es para condenación, la luz no es para condenación, es para ¿qué? Para vencer, para llevar una vida digna, una vida santa. Luego que Mateo nos ha presentado al Rey Eterno, hemos visto su linaje. En el capítulo 1 vimos su linaje real, linaje de hombre, linaje también para ser rey. Luego vimos su derecho al trono,
luego de ser aprobado por el Padre en el capítulo pasado que vimos en el bautismo, cuando los cielos se fueron abiertos, vino la voz del cielo que dijo: este es mi amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Fue aprobado por el Padre. Ahora vamos a ver un momento de crisis en la vida del Mesías, un momento difícil para el hombre llamado Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo no puede ser tentado, tengan en cuenta eso. Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie, dice Santiago el apóstol. Dios no puede ser tentado por el mal, por Satanás, por la crisis económica. Nada le afana, nada le preocupa. Dios no puede ser tentado. Entonces, el que es tentado es ¿quién? El hombre llamado Jesús. El hombre de 30 años que va a ser probado. Es el momento de crisis. La tentación ha llegado a su vida. En este pasaje vemos a Cristo también en sus tres oficios principales. En el pasaje no nos vamos a centrar en eso, pero es bueno que usted sepa que en el pasaje está como rey, presenta una batalla digna a un adversario, le presenta una batalla como rey. También de la cual sale como vencedor y lo vemos como sacerdote, porque su victoria garantiza que nuestra victoria, o sea, él intercede, ahí está también luchando por quién, por nosotros, para enseñarnos a qué, a vencer la tentación. Y lo vemos como profeta, ¿por qué? Porque usa qué, la palabra, de su boca solo sale qué, la palabra, lo cual debería suceder en nosotros. Es la espada del Espíritu como un arma en contra de la tentación. Recordemos que la Escritura dice claramente en el libro de Hebreos que el Señor fue tentado en todo para poder socorrernos a nosotros y para poder ayudarnos y para que usted y yo entendamos que Él era un hombre y por eso pudo salvarnos, porque representaba a la raza humana. Dios podía salvarnos, claro, pero Él creó al hombre y Él quería que fuera un hombre y que ese hombre fuera al mismo tiempo ¿quién? Dios. Él es Dios completamente y es Dios, y es hombre completamente. Tiene doble naturaleza, la cual en la teología se conoce como la unión hipostática. Si quiere averiguar sobre eso, averigüe. El tema de hoy no será la unión hipostática, será la tentación, pero es bueno saber esto también. En esta lucha el Hijo de Dios con el hijo de perdición que es Satanás, se nos dan perspectivas claras aplicables a la vida cristiana de las estrategias que usa Satanás para tentar al pueblo de Dios. Y también nos da la victoria, cómo caminar, cómo salió él de esa lucha. Aquí derrotó a Satanás, no por primera vez, sino una vez más lo derrota y muestra el camino que lleva al triunfo, a la vida. En resumen, la estrategia de Satanás y la estrategia de Dios, vamos a verla en acción. Mientras examinamos el texto, pensemos si hemos sido tentados últimamente. Medite un momento mientras vamos ahorita entrando a los puntos. O mejor, si hemos caído en alguna tentación. Porque la tentación en sí no es pecado. Y eso es una buena noticia. Ella va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, pero no es pecado. El problema es que caer en la tentación. Caer en la tentación es el pecado. Vivir en un mundo caído y saber que la santidad no se obtiene por méritos humanos nos debe llevar a interesarnos en estar alerta en cuanto a la tentación. Si usted no vigila esta área de su vida, usted va a estar dando botes y vueltas en la vida cristiana y no va a haber el crecimiento porque va a estar cediendo constantemente ¿a qué? A tentaciones. Vienen de una manera, decía un predicador, a veces vienen en minifalda, otras vienen con problemas. Son iguales las tentaciones. Puede ser una tentación sexual o puede ser una tentación que no sea sexual, porque a veces solo se asocia la tentación ¿a qué? A la sexualidad. No, la tentación es más profunda que ello. De hecho, el Señor Jesús no fue tentado sexualmente y eso nos ayuda a ver que hay áreas en las cuales son más peligrosas las tentaciones para nosotros. Debemos vigilar nuestros deseos, no sea que brote la concupiscencia, y seamos derrotados de paso avergonzados por Satanás.
¿Qué busca Satanás? Contentar a los creyentes, avergonzar a Dios, avergonzar a la iglesia, avergonzar al pueblo de Dios. No puede quitarle la salvación a un creyente porque lo tiente y este peque, escuche, no puede. Se deleita en avergonzar, en decir, son iguales a todo el mundo, entonces ¿para qué van a la iglesia? ¿Para qué leen la Biblia? ¿Para qué oran? Si fácilmente ceden ante el pecado como cualquier otra persona puede ceder. Vamos a ver el sermón en varios aspectos. Hay una forma como este sermón se enseña, yo ya la enseñé en otra ocasión de otra manera, y es basado en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No voy a enseñar el sermón de esa manera porque es una de las más comunes como se enseña y de pronto usted ya lo ha escuchado. Vamos a centrarnos más en el estudio de lo que realmente está pasando allí. No estoy diciendo que no sea válido, es válido porque en esas áreas fue tentado el Señor, pero vamos a verlo más profundo en cómo Él nos lleva a entender que debemos estar preparados siempre para presentar esa batalla. También que tenemos que saber que va a llegar, o sea que no es opcional, todos la tenemos que vivir, y cómo se debe enfrentar para que al final encontremos lo que encontró el Señor, que fue ¿qué? La victoria. Entonces vamos a la primera parte y le hemos llamado un tiempo de preparación, le hemos llamado a esa parte, un tiempo de preparación, versículo 1 y versículo 2. Entonces, Mateo siempre con su frase, ¿no? Entonces, ya saben qué significa tote en griego. Entonces, ya dijimos que la usa todo el tiempo, y si usted lee despacio, todo el tiempo, él dice entonces. Podría ser la muletilla de Mateo, ¿no? Entonces, ¿qué quiso decir? El siguiente evento que les voy a contar es el siguiente. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es curioso, ¿no? El versículo. Nosotros nos metemos en la tentación, pero Jesús no se metió en la tentación. Él fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo. Acaba de pasar uno de los episodios más importantes en la vida del Maestro, de Jesús, su bautismo. El Padre acaba de decir que Él es el Hijo amado en quien tiene complacencia. El Espíritu Santo le ha llenado con su poder y ahora el Espíritu mismo lo lleva al desierto. Lea Lucas 4:1, por favor, para que sigamos corroborando esto. Lucas lo dice también claramente ahí. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, ¿sí ve? Más específico Lucas, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, dice. En Lucas dice por 40 días, en Mateo dice después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Solo después de 40 días tuvo hambre. Tuvo que ser un hambre bien interesante. Si alguien ayuna a mediodía y por la tarde se manda todo lo que no comió en la mañana, ese no es el ayuno, ¿sí? Marcos 1:12, por favor. Tenemos que mirar bien. Acuérdese que para estudiar un evangelio hay que casi estudiar los 4, porque son un complemento. Marcos 1:12 dice, y luego el Espíritu le impulsó. ¿Sí ven los términos? Lucas dice que fue lleno del Espíritu y fue llevado. Marcos dice que fue impulsado y Mateo dice que fue llevado. Entonces no hay duda que era algo que Dios había planeado para el Hijo y que Él tenía que vivirlo. La tentación es real en la vida del cristiano, tanto así que el mismo Señor tuvo que vivirla porque hace parte del plan de redención para la iglesia. Hace parte de la prueba del cristiano constantemente. No podemos pensar en una vida donde todos son logros, todos son victorias. Es necesario saber qué hay en nuestro corazón para poder enfrentarlo, y ese era el fin de la tentación. ¿Para qué papel cumple la tentación en la vida del cristiano? Probarle, hacerle ver cuán firme está
o cuán débil está. Hacerle ver cuánto necesita más de Dios o si está caminando realmente con el Señor. ¿Estamos preparados para la tentación, iglesia? ¿O hacemos lo que debemos hacer cuando ya hemos sido noqueados por Satanás, quien gana batallas pero nunca podrá ganar la guerra? Satanás nos ha ganado muchas batallas a los que estamos aquí esta mañana, me incluyo, pero nunca ha podido ganar ¿qué? La guerra. El Señor Jesús estaba preparado. Él fue a prepararse, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para prepararse 40 días y 40 noches, dice, y tuvo ¿qué? Hambre. El Señor estaba ayunando 40 días, lo cual nos remonta a Moisés y a Elías, que fueron los hombres que ayunaron 40 días también. Hay una duda si Moisés hizo 3 ayunos o 2, pero si hizo 2 ya es harto, no necesita hacer 3. Pero hay una duda si fueron 3 de 40 o 2 de 40. Algunos dicen que 3 de 40, 1 por año, porque vivió 120. Tiene sentido. Otros dicen que con 2 era suficiente, pero no se sabe si fueron 2 o 3. De 40 días sin comer nada. Eso es difícil. Elías también hizo 40 días provisto por el Señor, sin agua, sin comida. Algo que también debemos saber es que el Señor fue tentado porque había una naturaleza humana en él. ¿Acuerdan? Es Jesús. No es el Cristo, es Jesús. Ya les dije porque Dios no puede ser tentado. Este periodo de 40 días tiene que ver con una preparación para asumir lo que vendría. Lo que vamos a empezar a leer después de este sermón es todo el ministerio del Señor Jesucristo, su poder en acción para echar fuera demonios, sanar enfermos, libertar cautivos, predicar el evangelio. Él se está preparando, está lleno del Espíritu y va a salir a predicar. Era necesario pasar este tiempo. Saldría fortalecido del desierto por Dios luego de que su carácter moral fuera probado. El ayuno es para probar su carácter moral del hombre llamado Jesús. Y para que no hubieran excusas si alguien dijera, no, es que Cristo nos podía salvar, sí, pero Jesús nos pudo salvar. ¿Por qué? Por su vida moral, una vida íntegra, una vida santa, una vida que no pecó. Satanás en su astucia esperó el momento donde quizá había más debilidad para tentar al Señor. Claro, 40 días, hambre. Dice que él esperó ese momento y así mismo, escuche, exactamente así pasa con la vida del creyente. Él busca el huequito, o sea, él está esperando como león, dice. Alguien decía que él respira constantemente en el cuello de los creyentes para oír sus pensamientos si pudiera, pero no puede. Para oír su mente, pero no puede. ¿Sí sabían? Satanás no conoce un solo pensamiento suyo y el mío, así sean pecaminosos, no los puede conocer. Pero él trabaja con la naturaleza vieja, con lo que sabe de Adán y Eva que cayeron en pecado y dijo, tenté a la mujer y cayó, así voy a hacer con toda la raza humana. Siempre ha aplicado la misma fórmula, él no ha cambiado. ¿Por qué Satanás no ha cambiado la fórmula de tentar a los hombres? Porque no se renueva como nosotros. Nosotros nos renovamos de día en día, de gloria en gloria. Y Satanás es bruto, no tiene inteligencia, él solo tiene un paquete desde lo que fue creado y él nunca ha evolucionado en su mente en saber que nosotros sí hemos cambiado porque el Señor nos ha transformado. Entonces él cree que el cristiano sigue siendo la misma persona del pasado e intenta siempre por el mismo lado para llegar ¿a dónde? A la concupiscencia, aquellas cosas que él conoce de nuestro pasado. ¿Por qué las conoce? Por omnisciencia no, porque las hicimos, porque pecamos en nuestro pasado mucho y él lo vio. Y él dice, ya sé por dónde es con esta o ya sé por dónde es con este. Entonces él trabaja con algo que ya conoce. Dios no, Dios lo conoce todo. ¿Sí ve? Él conoce una parte de nuestra vida, en cambio el Señor conoce ¿qué? Todo. Y Dios trabaja es por su gracia. Dios no trabaja por lo que conoce o si no, no nos ayudaría, diría, no, estos son difíciles.
Él trabaja por su gracia. No podemos pasar por alto que Mateo está resaltando la actitud del último Adán. El primer Adán fracasó. El primer Adán fue tentado en un paraíso, el segundo fue tentado en un desierto. El primero fue tentado con todas las comodidades del mundo, frutas, árboles, animales. El segundo sin nada. El primero no estaba ayunando, estaba bien. De hecho, comió. El segundo estaba ayunando, estaba preparándose. El segundo Adán es Cristo. Venció la tentación, venció al tentador, venció al acusador, venció al calumniador de las almas, que se llama Satanás. Por eso él no puede acusarnos, porque él ya fue destruido. Cuando en tu mente vienen pensamientos de acusación, de decir la vida cristiana es muy difícil, yo no la puedo vivir, eso es una tentación, por si quieres saber. Es muy difícil ser santo. Estás siendo tentado en tu mente, en tu corazón, porque no es así. La vida cristiana se puede vivir. Esta mañana hablamos de la claridad de las Escrituras, porque la Biblia es clara en decir que si usted necesita algo, puede pedirlo, que si no tiene fortaleza, se puede fortalecer, que si no tiene entendimiento, lo puede ¿qué? Pedir. Tocad y se os abrirá, dice llamad, tocad, pedid. Y dice que si no pedimos, pues no recibimos. Y si pedimos mal, pues recibimos mal. Amén. El primer Adán cayó en un paraíso, el segundo en un desierto, El primero quiso independizarse de Dios, el segundo quiso someterse. ¿Se ve qué diferencia tan grande? El tipo, ya sabemos que es un tipo, los que estamos estudiando, Adán es un tipo, es el tipo y Cristo es el antetipo. El antetipo, que es Cristo, es superior, es una realidad superior. Segundo, entonces después de la preparación de esos dos versículos, él se prepara. El segundo le hemos llamado llega la tentación. Llegó la señora tentación, llamémosle así. A veces viene también en ese empaque, ¿no? En una señora. No es raro, pero viene ahí, o en un señor, o en un joven, en una jovencita. Puede venir en esos empaques. Pero también viene en la mente, en el corazón. Versículo 3 al 10. Entonces, vamos a mirar esos versículos y esos van a ser divididos, para que esté atento al tema, en partes de acuerdo a las tentaciones que van viniendo. Recordemos que fueron 3 momentos en que el Señor fue tentado. Se dice o se puede pensar que tal vez hubo más tentaciones en los 40 días, que no fueron esas 3 nomás, pero que se registran esas 3 como las más importantes, pero no se puede asegurar que fueron solo esas 3. Son 40 días y tal vez en 40 días tuvo otras luchas en su mente y en su corazón, pero estas son directas por Satanás. Miremos Marcos 1:13 para lo que estamos hablando. Marcos 1:13 dice, estuvo allí en el desierto 40 días, mire la frase, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Note que ese pasaje es diferente a Mateo. Dice que era tentado, o sea, como si fuera varias veces y no solo estas 3, que eso es importante. Y Lucas 4:2 dice que por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. También Lucas dice que era ¿qué? Tentado. Mateo no lo dice de esa manera. Mateo dice en versículo 3, volvamos a Mateo que vamos a entrar ahí. Y vino a él el tentador y le dijo, bueno, vamos a hablar del tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Es uno de los nombres dados a Satanás, el tentador. Una de sus tareas específicas hacia el creyente es tentarlo. Lo hace con lo poco, como hablamos ahora, que conoce de la naturaleza caída. Su forma de actuar es vieja, es la misma de siempre. Y si el hombre cede, va a ser lo mismo que ha hecho durante toda la era de la humanidad. Primero lo tienta, luego le hace pensar que es agradable el pecado
y cuando ya ha pecado lo hace sentir miserable y culpable. Esa es la forma como Él opera en usted y en mí. Siempre va a operar de la misma manera. Primero lo tienta. Si usted no cede, no hay problema. Él va a seguir insistiendo. Luego, si usted cede, entonces le hace pensar en primera instancia, bien, no hay tanto problema. Pero luego de que el pecado se ha consumado, lo hace sentir miserable y culpable, sucio, inmundo, lo peor de este mundo, no merecedor de Dios, no merecedor de la gracia, no sirvo para nada. Esa es la tarea de la tentación para llevarlo ¿a qué? Al pecado. Como son 3 ocasiones donde el Señor fue tentado, lo vamos a observar de esta manera cada una, porque ellas tienen un propósito y es contra el carácter del hombre. ¿De quién? De Jesús. Pero es la misma lucha contra nuestro carácter. La primera, vamos a atacar, dice atacar la seguridad de quién es el Señor. Pasan la diapositiva, por favor. Atacar la seguridad de quién es el Señor. Versículo 3 y versículo 4. Esto es lo que nosotros llamamos hoy en día imagen e identidad. Eso es lo primero que Él va a buscar atacar en todos los creyentes, sobre todo en los que están empezando. Les quiere atacar ¿qué? Su imagen y su identidad, para que ellos no logren llegar al punto de entender que son cristianos, que son nacidos de nuevo, que Dios les ha dado una nueva vida. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. La misma frase de Génesis, con que Dios os ha dicho. Es la palabra de la duda. Es lo mismo que le dice a Eva cuando le dijo: con que Dios os ha dicho. Ahora le dice: si eres el hijo de Dios. Es una altanería, es una arrogancia y es una soberbia de Satanás decirle al hijo de Dios si él es el hijo de Dios. Está poniendo en duda su identidad, está poniendo en duda quién es él. Le dice: muéstrame que eres el hijo de Dios. ¿Acaso no lo dijo tu padre en el bautismo? ¿Acaso tu padre no te dijo que tú eres el hijo amado en que tiene complacencia? Muéstrame que esa frase que dijo el padre es cierto y convierte estas piedras en pan para que se te quite el hambre. Él está de tú a tú. Él está hablando como si él tuviera la autoridad de cuestionar que Dios es Dios. Y eso hace Satanás en la mente de los creyentes que no leen la escritura, que no oran, que no se congregan, que no buscan al Señor. Exactamente. Les pone la duda: ¿seré cristiano o no seré cristiano? Como que soy medio cristino, o sea, ¿sí? O cristianator, ¿sí saben la de cristianator, no? Mitad cristiano y mitad carne, porque será mitad hombre y mitad máquina. Cristianator le llaman. Y eso es una duda que viene cuando el diablo quiere tentar a un creyente. Qué fácil es caer en esa tentación relacionada con la imagen. Cuando tú tienes una imagen mal, porque hay una imagen que Dios creó, Génesis 1, a imagen y semejanza del Señor. Sobre todo cuando pecamos, llegamos a pensar que no somos hijos de Dios. Tenga cuidado con ese pensamiento, porque somos pecadores y seguimos siendo ¿qué? Hijos del Señor. Podemos pensar en hacer cosas adjudicando que Dios está en ellas o que nos respalda por ser hijo de Dios, lo cual nos lleva a pecar. Cuando usted duda que es hijo de Dios, hace cosas que no sabe que son pecados. Detrás de todo eso también está ¿quién? Satanás. Al único que debemos mostrarle que somos hijos de Dios es ¿a quién? A Dios, no a los hombres. Si se lo muestras a Dios, los hombres ¿qué? Lo verán. Si es así, la gente sabrá que tú eres un verdadero creyente. Ahora dice que el Satanás le dice: convierte las piedras en pan. Si tú eres Dios, ¿por qué te torturas, Jesús? ¿Por qué aguantas hambre si puedes convertir las piedras en pan? Tienes poder para hacerlo. Tú eres el Hijo de Dios, pues muéstrame que es así. Aquí hay algo importante, iglesia. Las necesidades personales
¿Qué está diciéndole Satanás a Jesús que haga? Que supla una necesidad personal usando su poder, pero él no necesita hacer eso para demostrar que es el Mesías. Nosotros no podemos suplir nuestras necesidades personales como querramos. Les pongo el típico ejemplo que usted lo ha escuchado en otras predicaciones, y es el hombre que llega por la tarde de trabajar y tiene hambre. Y entonces llega a un puesto de empanadas y se roba una empanada y sale corriendo, ¿sí? Y él puede decir, no, es que tenía hambre. No, esa no es la manera de suplir. No, es que no tenía plata. Sí, pero esa no es la manera de suplir. Podría llegar a la casa a comer, o podría decir, vecino, me fui a una empanada, ahorita le traigo la plata. Es que no tengo hambre y no tengo plata. Pero no es robarse la empanada. Pero hay algo más fuerte que una empanada, y es la necesidad sexual. No se puede satisfacer cuando yo quiera, como quiera y donde quiera. Dios estableció el matrimonio para suplir la necesidad sexual de los creyentes. No hay otra esfera. Fuera del matrimonio es hacer eso, es suplir mi necesidad sexual a la manera que a mí se me da, ¿qué? La bendita voluntad, para no usar la otra palabra, ¿sí? ¿El Señor podía convertir las piedras en pan? Obvio. Creó el cielo y la tierra, el mar, nos creó a todos nosotros. ¿Por qué no podía decir, quiero pan? Inmediatamente se convertían las piedras en pan. Pero eso era hacerle caso a Satanás y a los deseos de la carne. ¿Cuántas veces le haces caso a los deseos de la carne y vives tu vida como tú quieres? Miremos la respuesta del Mesías, que es con la palabra, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta respuesta significa que lo que se escribió en la Biblia no ha cambiado, porque está en Deuteronomio 8:3, y resulta que Dios está recordando lo que hizo Israel cuando estaba en el desierto, y Dios le dio maná y le dio pan y le enseñó a depender de Dios. Es el mismo lugar. ¿Dónde está Israel? En el desierto. ¿Dónde está Jesús? En el desierto. Pero la diferencia es que Jesús no renegó del pan. El pan era ¿qué? La palabra de Dios para el Señor. Era la dependencia de su Padre a través de la palabra. La respuesta del Señor es la que debemos dar siempre que somos tentados en esta área. Tú crees que la solución la tengo yo, pero la solución no es así. La solución viene del Señor. Eso pudo decirle Jesús a Satanás. ¿Tú crees que yo tengo la solución de convertir esas piedras? Pues no. La solución viene ¿de quién? De mi Padre. Eso debemos decir siempre, que venga una tentación. Yo no tengo la solución para suplir mis necesidades en un afán. Somos inmediatistas para suplir necesidades, deudas, compromisos, sentimientos, emociones. Todo lo resolvemos como inmediatamente. No pensamos si una deuda la puedo pagar o no la puedo pagar. Eso es una tentación, ¿sí sabía? Las tarjetas de crédito se vuelven ¿qué? Una tentación. Y si usted no tiene dominio propio, no tiene carácter y no tiene sabiduría, no las tenga. La iglesia no puede decir que son malas, escuche. La iglesia puede enseñar que se necesita ¿qué? Carácter, dominio propio para decir, no puedo comprar porque ya estoy pagando una cosa, ya tengo una deuda, pero estamos tentados ¿a qué? A comprar. Para aquellos compradores compulsivos, que sé que los hay en la iglesia. O compradoras, perdón. Sí, porque se aplica muchas veces más en la mujer, pero los hombres también, solo que compramos cosas ¿qué? Diferentes, pero también tendemos a ser compulsivos. Entonces, si usted tiene una lucha en esa tentación, diga, no siempre lo puedo solucionar yo. A veces el Señor tendrá que enseñarme a qué, a esperar. Si ya tiene un crédito, una deuda, piense para el otro. Y no es que apenas, hay gente que termina uno y eso es feliz metiéndose en el otro. Apenas termina, ¡pum! ¡Uy, quedé libre! Me falta deber, necesito deber. O sea, no. Y es así. Pero es una tentación que tenemos todos. Y si podíamos hablar de muchos otros ejemplos de la carne, deseos emocionales.
Suplimos en nuestras emociones a nuestra manera, como la montaña rusa, arriba siempre. Cuando baja nos desilusionamos y volvemos a llegar allá y ella vuelve y baja y nosotros queremos subir otra vez. No se puede, iglesia. El Señor está confiando en lo que Él escuchó antes de entrar al desierto. Escuche, esto es muy interesante. Antes de que Dios te meta en el desierto, te va a hablar y te va a preparar para que en el desierto no se reviente y pase la prueba. Pero si usted no recuerda lo que escuchó cuando estaba en la predicación, en el desierto no va a tener herramientas. ¿Listo? Él le habló antes, le dice en 3:17, léalo, 3:17. Hubo una voz de los cielos que le decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él está aferrado a la palabra de Dios. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Es palabra de Dios? Amén. Es la palabra del Padre que le está diciendo al Hijo: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Y Él guarda eso en su corazón para el desierto. Y en el desierto lo tiene presente cada vez que Satanás lo tienta. Le dice: no, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. B, ataca a Dios y a su palabra. Primero ataca al hombre, la imagen del hombre. Cuando él ve que no puede y que el creyente está fortalecido, entonces dice: nos vamos con todo, vamos contra Dios directamente y contra su palabra. Entonces, del 5 al 7, el diablo le llevó a la santa ciudad. Entonces, dice Mateo otra vez, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Luego que el tentador se da cuenta que su primer intento falló, ahora procede a usar lo santo. ¿Sí ve? Primero él va a usar sus deseos de la carne, lo pecaminoso que hay en mí. Como ve que no puede, él dice: ahora lo voy a confundir. Ahora le voy a decir, yo mismo le voy a decir la palabra. Él mismo va a usar la palabra. Pero lo que no sabe es que Jesús sabe que él está tergiversando ese versículo, porque ese versículo está en el Salmo y en el Salmo le falta un pedazo. Él cita el Salmo, pero no lo cita completo. Le falta un pedazo que nos ayuda a la interpretación esta mañana. Ya lo vamos a mirar. Aquel que es mentiroso y homicida desde el principio, que se llama Satanás, y así lo debemos llamar porque él sabe que predicamos contra él, porque es un asesino, es un destructor, y la única forma en que él puede ser destruido o reprimido es que él sepa que la iglesia sabe quién es Satanás. Ahora usa lo más santo que hay en la tierra, que es la palabra de Dios, que representa a Dios porque es santa y porque es ¿qué? Verdad. Usa versículos. Nos pasa a veces. Somos tentados a usar versículos para justificarnos. Yo soy la cabeza de la casa. Sí, pues compórtese como cabeza. Y si no, no lo cite. O sea, si el hombre cita que él es la cabeza, compórtese como cabeza. Y si no, mejor no diga nada, porque le salen con otra más inteligente la esposa. ¿Sí? Porque la esposa le dice: sí, pero sujétese a Cristo. Entonces ahí lo deja grave porque le faltó ese pedacito. ¿Sí? Citó la mitad: yo soy la cabeza, y le faltó la otra mitad. Satanás hizo eso. Él citó un versículo y a nosotros nos pasa para justificar nuestras acciones. No podemos caer en la tentación de esa manera. Entonces, Satanás cree que él sabe más que Dios en ese momento. ¿Sí ve? Porque él va a usar la misma palabra. Pero ya le digo por qué. Parafraseando esta tentación: prueba a ver si Dios te cumple, le está diciendo. Leámosla. La tentación dice: le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo, le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, tírate. O sea, prueba a Dios, prueba a tu padre. O sea, tu padre te dijo que tú eres el hijo amado en que tienes complacencia. Tu padre no te va a abandonar, te va a recoger en el momento en que te tires. Él te va a salvar, tírate. Eso es un peligro para nosotros, la tentación.
lanzarnos a algo sin tener la seguridad, tentando a Dios, ¿sí? Iniciar una relación sentimental con un hombre mundano, un hijo de Satanás, pensando que Dios lo va a convertir. Estás tentando al Señor, ¿sí? Hacer un negocio pensando que Dios te va a respaldar cuando en el negocio tú estás invirtiendo mal. Eso es tentar al Señor. ¿Crees que lo vas a convencer? ¿Crees que en las oraciones convencen a Dios? No, las oraciones no convencen a Dios. Las oraciones cumplen la voluntad del Señor y nos hacen partícipes de esa voluntad. Pero vamos a ver el verso para que se note cómo lo distorsionó. Salmo 91, 11, 12. Salmo 91, 11, 12. Léalo y note la diferencia. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, ahí está, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Le faltó una parte, para que te guarden en todos tus caminos. No es para que te tires de una altura de 150 metros. Eso tenía el pináculo, 150 metros en caída libre. Tírate. Eso es como las películas, cuando llega abajo pasa el ángel y lo recoge así y no lo deja llegar al suelo. No, ahí dice para que lo guarden en todos sus caminos, lo cual nos dice que Satanás conoce la palabra, pero no la sabe usar porque él no fue llamado a usar la palabra. Los creyentes incautos, orgullosos y perezosos también conocen un poco de la palabra, pero no la saben usar. ¿Sí ve? Satanás astutamente pensó que había acorralado al Señor como la primera vez. Escuche, mire la primera respuesta de Jesús. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás es muy astuto, escuche. Le dice, como tú amas tanto la palabra y me acabas de responder por la palabra, entonces yo te voy a citar ¿qué? La palabra. Tenga cuidado porque la palabra misma usted puede mal interpretarla y al mismo tiempo usarla mal. Entonces usa la palabra para decirle, tú dices que confías en la palabra, demuéstramelo. Tú dijiste que no vivías de nada sino del pan de la palabra, muéstrame, tírate. Algo que debemos mirar es que Satanás omitió la parte que es importante del Salmo. Los ángeles serán mandados para guardar a sus hijos, a nosotros, en todos sus caminos, dice el Salmo. No dice nada de lanzarse de un lugar. Satanás no sabía interpretar los textos del Antiguo Testamento. Lo que dice el Salmo, y se lo voy a mostrar, le vuelve al Salmo 91. ¿Por qué podemos decir que dice eso? Porque abajo dice lo siguiente, Salmo 91, versículo 14 y 16. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré ¿qué? Mi salvación. Ese es el Salmo. Cuando él dice que lo guardará de todos los caminos, está diciendo, por cuanto en mí ha puesto ¿qué? Su amor. Porque yo amo a Dios y porque tú como creyentes amas a Dios, Él te va a guardar y no necesitas probarlo tirándote de un lado, haciendo cosas raras para probar al Señor y decir, Él me ama, ¿sí? Es como una historia real de unos hombres en Suba, allá donde está construido un conjunto residencial que se llama Reservado, en esos potreros allá. Una vez pasaron unos cristianos que iban por una célula y los atracaron. Y le salieron unos ladrones y les atracaron. Y entonces el líder era el líder, iba con unos discípulos, empezó a orar en lenguas el líder. Y el ladrón le dijo, yo también tengo lenguas. Entonces, dijo, eso no es así. ¿Sí ve? Empezó a orar en lenguas pensando que no le iban a asaltar. Y el ladrón dijo, yo también recibí lenguas. Dijo, entonces, ¿cuál es el problema? Porque no funciona así. La protección de Dios no funciona retando a Dios, creyendo. Pasaron tarde de la noche en un lugar inadecuado, eso es tentar a Dios.
Sí, hay gente que por ahorrarse 2.000 pesos prefiere caminar una calle oscura a coger un carro. Ahí le doy eso para que entienda. Es tentar al Señor. Hay que mirar por dónde camino. Hay un potrero largo, grande, 2 de la mañana. Yo no puedo caminar por ahí. Tengo que buscar una solución porque puedo tentar al Señor. No es que yo soy cristiano y los ángeles van conmigo y el Señor me guarda. Sí, sí, pero igual lo van a asaltar. Él lo va a guardar, pero lo van a robar. No se preocupe. O sea, ¿sí? Igual lo van a robar. Tal vez no lo maten, pero lo pueden robar. Dios no pasa por alto a los que juegan con su providencia y se lanzan a hacer cosas incorrectas con el pensamiento. Dios me salvará porque yo soy su hijo. La respuesta del Señor una vez más, la palabra de Dios. Versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor Jesús le dice, Satanás, tú me estás diciendo que me tire para tentar a mi Dios. Dice, no puedo, porque está escrito que no lo puedo tentar. Esta respuesta es fundamental para el entendimiento de nuestra fe. No podemos probar a Dios, no podemos tentarlo. Si haces tal cosa, entonces yo obedezco. Si me sacas de esta crisis, me congrego el año entrante, todo el año, Señor, todo el año. O sea, si me sacas de esta crisis, no. Si cambias esta mujer, me consagro, o sea, no. Si cambias este hombre, nunca volveré a ser igual, me volveré santa y piadosa, no. No podemos tentarlo con peticiones absurdas. No podemos esperar a ver cosas sobrenaturales para creer. No hay nada más sobrenatural, iglesia, que la salvación. Es un acto sobrenatural. Si Dios no te da respuestas, Él sabe por qué. Es al contrario. O sea, no necesito ver cosas sobrenaturales para creer. Al contrario, creemos y vemos cosas sobrenaturales. A veces Dios nos confirma algo que ya sabemos y que simplemente no queremos obedecer. La cita que él está usando es de Deuteronomio 6:16. Acompáñeme allá. Deuteronomio 6:16. Que es la cita que el Señor usó ahí en ese momento y dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Moisés está citando Éxodo 17 y es un lugar llamado Masa y Meriba, y ellos se rebelaron contra Moisés por falta de agua. No vamos a ir hasta allá, pero cuando no tuvieron agua se rebelaron contra el Señor. Hay gente que se rebela porque Dios no le da respuestas en lo que está esperando hace años y empieza a tentar al Señor. Entonces no vuelvo a la iglesia. Es tu problema. La iglesia continúa, Dios sigue siendo Dios, tú sigues mal, porque tentamos al Señor en eso. La vida cotidiana que nos rodea nos ofrece abundantes ilustraciones de una falsa confianza, parecido a lo que el diablo le estaba pidiendo al Señor. Una persona busca fervientemente al Señor para que le otorgue la bendición de la salud, por ejemplo. Y si Dios no responde, entonces se argumenta contra Dios. Dios no me quiere sanar, Dios no es bueno. Tal vez no necesita sanarte, necesita ¿qué? Salvarte. ¿Cuánta gente recibió milagros del Señor Jesús? Miles. Y eran los mismos que el viernes estaban diciendo que crucifícale, crucifícale. Los cojos, los mancos, los paralíticos, los sordos, los ciegos, todos no se convirtieron al Señor. Y muchos de esos, crucifícale, crucifícale, danos a Barrabás. Queremos al hombre, no queremos a Dios. Muchos de ellos hicieron eso. O le pide a Dios que salve su alma, sin embargo no usa los medios ordinarios de gracia que hablamos esta mañana. Salva mi alma, y Dios dice, ora y me conocerás. Salva mi alma, lee y me conocerás. Sálvame en el baño allá bañándose, sálvame en el carro, sálvame, sí, búsqueme y me conocerá. Búsqueme y me hallará, dice la Escritura. Pero usted quiere que lo salve sin compromisos. Sin embargo, Dios también usa esas tentaciones para muchas cosas que ahorita vamos a mirar. Por ejemplo, ¿cuáles son los usos que Dios dice?
el estudio de las Escrituras, la asistencia a la iglesia, los sacramentos, vivir una vida de beneficio para otros y para la gloria de Dios. La persona que vive para sí misma nunca puede decir que conoce al Señor. Debe vivir para otros, para bendecir, para dar. El esposo vive para su familia porque él provee, porque trabaja. Es una manera como él vive para otros, pero no vive para sí mismo. Alguien suplicará al Señor por el bienestar físico y espiritual de sus hijos, pero descuida instruirlos en el camino del Señor. Su tarea es instruirlos. Dios los salvará en el tiempo perfecto. Un miembro de la iglesia que fue amonestado por no haber asistido, un miembro de la iglesia, escuche este ejemplo, que fue amonestado por haber asistido a un concierto pecaminoso, se defendió diciendo: no puedo negar que asistí, pero mientras estuve allí estuve orando constantemente. ¿Sí? Pero es así, somos tan engañados. No, yo allá estaba en lenguas mientras cantaban, o sea, yo estaba en lenguas allá orando. No, hay lugares donde no debemos ir. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, dice el salmista en el Salmo 119:37. A todo esto que estamos hablando, la respuesta es: no pongas a prueba al Señor tu Dios. No lo pongas a prueba porque vas a perder, nunca vas a ganar. Más bien, soporta la prueba del Señor y cuando la pases, vas a entender el propósito que Él tiene con tu vida. Tercero, tentados a adorarnos. Entonces la primera, atacó al hombre. Segundo, atacó a Dios y a su palabra. La tercera, tentados a adorarnos a nosotros mismos. 8-11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Voy a hacer un paréntesis ahí para explicar algo que sé que ustedes tienen la pregunta en su mente como buenos creyentes. ¿Cómo sucedió esto? ¿No? Uno se pregunta, ¿cómo fueron estas tentaciones? ¿Fueron literales? Alguien decía, ¿caminó Jesús con Satanás desde el desierto hasta el pináculo? ¿Caminó Jesús con Satanás hasta el monte alto? Porque está el pináculo y luego lo lleva a un lugar más alto. Hay dos interpretaciones, pero cualquiera de las dos nos da la misma verdad. Puede que sí, pero hay otra que es más, y es que él vivió esto en una visión. Porque él estaba en el desierto y no dice que él salió del desierto. Todo lo vivió ¿dónde? En el desierto. Entonces él pudo haber visto en una visión con Satanás, que es espíritu, un espíritu, y él es otro espíritu, Cristo, o Jesús, el espíritu de Jesús, puede haber sido llevado, pero sea una visión o sea literal, él lo vivió. Él vivió la experiencia que estamos narrando. Ahora vamos al versículo 8, sigamos ahí. Otra vez le llevó, otra vez. Eso lo deja uno pensando. Lo llevó a un lado, lo llevó al otro, entonces ¿cómo lo llevó? Pero no es el tema y no cambia la verdad. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré, ¿sí qué? Postrado me adorares. ¿Qué ofreció Satanás? ¿Cuál es el propósito de esta tentación? Que Jesús se rinda a Satanás. Escuche, ese es el propósito de toda tentación. Que usted se rinda ¿a quién? A Satanás. Que su rodilla se doble a un Dios falso. Que su rodilla falle y no se postre ante ¿quién? Ante Dios. Pregunta, ¿qué ofreció Satanás? Por algún arreglo sobrenatural, el diablo le mostró a Jesús las glorias del mundo que existía en esa época. Egipto, pirámides, templos, bibliotecas, grandes tesoros. Le mostró el poder y esplendor de Roma. Le mostró el mundo conocido, la gran Atenas, la famosa Corinto, la maravillosa Jerusalén, que era la ciudad del rey David, y todos los reinos del mundo conocido en esa época. No le mostró Colombia, no se preocupe. Bueno, le mostró los reinos de ese mundo en que él vivía, donde él se había creado, donde decía: mira, todo esto te puedo dar. Versículo 9 dice: y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Otra pregunta: ¿tenía la capacidad de ofrecer esto Satanás?
Sabemos que Dios es el creador y dueño de todo lo que existe, pero también las escrituras afirman que el mundo entero está bajo el maligno. Sí, Señor, si hay una respuesta, sí tenía la capacidad de ofrecerlo, porque cuando la creación cayó, y quedó bajo ¿qué? Bajo maldición, bajo juicio y bajo pecado. Entonces, ¿está bajo quién? Satanás. Un versículo lo confirma. Isaías 25. Devuélvase ahí poco, porfa. Isaías 25. Isaías 25, 7. Destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Sobre la creación total hay un velo de muerte y hay uno que gobierna sobre los aires que se llama ¿qué? Satanás. Es curioso que él gobierna sobre los aires, pero no puede gobernar la iglesia. Yo me lo imagino como una película, entonces espero explicarme, como las películas. Está toda la tierra y nosotros estamos en una burbuja donde él no puede tocar a la iglesia. Esa burbuja es Cristo, esa protección es Cristo. O sea, vivimos en un mundo gobernado por Satanás, sí, la evidencia se ve en el mundo exterior, la maldad, todo eso, pero en medio de eso la iglesia persevera. El fin de esta tentación era que el Señor tomara antes de tiempo lo que ya le pertenecía. Salmo 2, por favor. Vamos a mirar quién es el dueño de todo. Salmo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sí ves? Satanás le ofreció los reinos de ese mundo y Dios le entregó a Jesús los reinos de los confines de la tierra. Ahí sí entramos nosotros. Ahí se alcanza para esta nación. Nosotros somos los confines de la tierra de Israel y ellos son los confines de la tierra de nosotros, los últimos, los más lejos. Entonces le dijo, te entrego todo esto y te entrego los que van a venir después de todo este mundo. Versículo 10, para ir cerrando, la respuesta de el Señor Jesucristo. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí llegó la tapa, como dice. Aquí ya el Señor se le subió su carácter y su autoridad y le dio una orden y Él la obedeció inmediatamente. ¿Sí ve? Vete, Satanás, y lea el versículo 11:1. Y el diablo entonces le dejó. Ya no podía hacer más. Dijo, hasta aquí, ya me tentaste 3 veces, se larga, listo. Y le dio la orden, le dijo, vete, Satanás. Y en el versículo 11:1 se nota que Satanás obedeció. ¿Sí? Hasta Satanás obedece. La pregunta es, ¿por qué no obedecemos? Le dice, vete, Satanás, hasta aquí ya no hablemos más, ya es suficiente, no hay nada más que demostrar aquí, no tengo nada más que demostrarle. Vete, Satanás. En el versículo 11:1 Satanás se va. La respuesta viene con una orden que él obedece inmediatamente. No obstante, quiero cerrar con esta parte. Dios utiliza las tentaciones, iglesia, que Satanás busca para el mal como su propio medio de probar para el bien. Cuando caemos en tentación, Satanás cree que nos derrotó. Dice, no, hasta aquí llegó. Pero lo que Satanás intentó hacer con llevar al Hijo de Dios a pecar y a desobedecer, el Padre lo demostró para demostrar la santidad, lo usó, para demostrar la santidad y la dignidad del Hijo de Dios. Nosotros podemos fallar y pecar, pero Dios usa eso, al menos, escuche, para que la iglesia se dé cuenta que tiene una necesidad urgente ¿de quién? De Dios. Y para que al menos incremente la oración. Ese es el plan para todos sus hijos. Los cristianos no pueden ser tentados en una manera que Dios no pueda usarlo para el bien y para su gloria.
usar las tentaciones de Satanás como un medio de probar y fortalecer nuestra fe. ¿Qué hacen las tentaciones? Prueban mi fe. Me ayudan a un crecimiento más recto, porque me doy cuenta que lo estaba haciendo mal. Hasta aquí venía bien y me desbaraté en una noche, me desbaraté en un momentico, perdí el rumbo, caí en un pensamiento y el pensamiento me ganó. Tengo que estar más alerta. Dios permite pruebas en nuestra vida a fin de que nuestros músculos espirituales se ejerciten y fortalezcan. Hay dos formas de prueba. Unas son iniciadas por Dios y otras por Satanás para los creyentes. Ambas son de Dios. La de Dios directa y la otra porque Él lo permite. Y si lo permite es porque hay cosas en mi vida que no están en orden. Dios siempre usa la tentación para producir bien en nosotros cuando la enfrentamos correctamente. Pon la última diapositiva, porfa. ¿Se ve lo que dice ahí? Léalo, por favor. Satanás siempre viene a nosotros de esa manera. Sugiere que el mundo de los negocios es una tentación poderosa, los negocios. La platica, lo que dice el mundo de la política, aquí pues no se ve, no tenemos candidatos, pero en algunas iglesias se ve. Y hay gente que quiere hacer carrera, hágala, pero no es una buena carrera. La fama, el reconocimiento, cualquier cosa que deseen nuestros corazones puede ser nuestro, decimos. Lo que me proponga lo logro. Alguien dijo sabiamente que lo peor que le puede pasar a un creyente es que Dios le conceda todo lo que pide. Es lo peor que le puede pasar a un cristiano, que Dios le dé todo lo que usted pide. Menos mal que Dios discierne las oraciones, y si nos diera todo lo que pedimos en oración, estaríamos peor de lo que estamos. Gracias a Dios que Él las filtra y dice, estás mal. Si tan solo podemos conseguir lo que queremos, podemos satisfacer nuestras lujurias y nuestras fantasías, entonces podemos ser. A veces pensamos que somos alguien por lo que los demás piensan de nosotros, porque tenemos buenas cosas, comodidades, o porque simplemente somos inteligentes y creemos que la gente nos ama más por eso. Y la gente no puede amar si Dios no está en ellos. Lo único que debemos hacer para obtener las cosas del mundo es ir tras ellas en la manera del mundo, que es la manera de Satanás. Si vas tras las cosas del mundo, escucha, vas tras el reino de Satanás. Es así de sencillo. Este pasaje, para cerrar, concluyo, deja claro una cosa: ¿quién es el Señor Jesucristo? Y no podemos dudar por un instante que Él es Dios. Y deja claro otra cosa: una, que quién es el Señor Jesucristo, y la segunda, deja claro que nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor para no ceder a la tentación. Amén.